Hoy me acompaña Maca Lescornés. ¿Cómo estás, Maca? Hola, ¿qué tal, Pablo? Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. No, feliz. A mí me ha tocado siempre ser el entrevistado. Sí, estamos al revés. Estamos al revés. Y muy contento de estar así. Macarena trae este libro que se llama Los hijos de la libertad, de Marc Levy. Y Marc Levy es un escritor superventa francés de corte romántico. Y esta es una novela que quiebra con esa línea y habla sobre la guerra, sobre la resistencia en Francia. Así es, yo creo que la gracia precisamente que tuvo ese libro fue, como tú bien dices, que fue un corte entre lo que era Marc Levy antes y lo que fue entonces. De hecho, la crítica yo creo que estuvo bastante desconcertada cuando se encontró con este libro. Porque Marc Levy es un tipo, un superventa francés, de hecho tiene casi 30 millones de ejemplares vendidos, es una cosa impresionante, es un hombre, hace libros, tiene un estilo muy propio, de hecho de repente se le critica que es un estilo, algunos de manera peyorativa dicen que es muy para mujeres, muy romanticón, y cuesta, sobre todo le cuesta a ciertos públicos. Sin embargo, con este libro quiebra eso, y lo quiebra precisamente porque yo creo que hace algo que pocos hacen, que es contar una historia familiar, y una historia familiar que si bien es íntima, porque es la historia de su padre, es de cierta manera también la historia... De su padre y su tío, ¿no? Y de su tío, es la historia de Francia. Y una parte a ratos dolorosa y también a ratos bastante para orgullo de Francia. Yo leí muchos comentarios que verdaderamente aprecian cómo está construida la novela. ¿Qué parte de la historia de Francia es precisamente? Mira, esto se refiere específicamente a la historia de lo que ellos llaman el batallón 35, el grupo 35. De Toulouse. Exactamente, que se ocupa en Toulouse durante la resistencia a la invasión, a la ocupación nazi de Francia. Esto es durante la Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 45. Y esto es un grupo de chiquillos, está la Brigada 35 de Marcel Longuet, es un grupo casi adolescentes, son cabros que van desde los 16 a los 20 años, que se enrolan en la resistencia y empiezan a hacer una serie de actos de sabotaje contra la ocupación nazi y contra también las autoridades colaboracionistas de Francia en aquella época. Y es lo que cuenta la historia de su padre y de su tío que se enrolan en esta brigada y empiezan a vivir una serie de episodios, no solamente de sabotaje en el mismo Toulouse, sino también cuenta, y eso es la segunda mitad del libro, el viaje en los cuales ellos se ven acarreados cuando ellos son parte de lo que se llamó en Francia el tren fantasma, que fue el último tren que intentaron sacar los alemanes de Francia cuando ellos, los aliados, desembarcan en Francia y ellos logran surcar casi toda Francia tratando de salir, logran salir, llegan a Dachau, pero estos dos jóvenes logran salir. Y alguien dirá, bueno, pero no seas spoiler, no cuente el final del libro, pero interesante es que él durante el libro va contando un poco lo que va a ocurrir al final. Todo el mundo sabe un poco lo que va a ocurrir, y lo interesante es cómo lo va contando. Ahora, esta experiencia de dos adolescentes en el medio de una guerra está contada desde la brutalidad de la guerra, desde el amor a la libertad, desde el apoyo que se dan estos dos hermanos. Yo creo que un poco de todo, porque a rato se ve mucho la visión casi inocente, casi naïf de dos adolescentes que se enfrentan a una guerra brutal. Y no solamente a la guerra de un ocupador extranjero, sino también ven la bajeza humana de muchos, y eso fue así, de muchos colaboracionistas franceses que entregan a los vecinos. Ellos ven, por ejemplo, cómo amigos judíos, ellos son judíos de hecho, pero ven cómo amigos judíos toda la vida, sus propios amigos los entregan, y eso queda de manera bastante descarnada, retrata en el libro. Pero también a rato, a pesar de esa mirada un poco ingenua, también la brutalidad queda súper patente. Hay un minuto de ellos van dentro de un tren, apilados como animales, y hablan de cosas terribles que ocurren dentro del tren, no entre la gente dentro del tren, sino lo que ocurre cuando la Gestapo se hace cargo de ellos, cuando la SS se hace cargo de ellos, cómo ellos tratan de sobrevivir. Es más, hay una frase que ellos dicen un minuto en el libro, dicen, nosotros nos enrolamos en la resistencia no para morir, sino para vivir. Para celebrar la vida, para vivir la libertad. De hecho, impresionante como incluso ellos dentro del tren, cuando están apilados y saben que van a un campo de concentración y saben que muchos de ellos morirán dentro del tren, celebran el 14 de julio. Es decir, son esos brotes de humanidad, y ellos siempre dicen, nos podrán quitar la vida, pero nunca la libertad de pensar lo que pensamos, de mirar el cielo y imaginar una Francia libre. Entonces se mezcla mucho esa visión de adolescente, pero también una visión muchas veces bastante realista,
Incluso yo diría que uno ve la progresión de estos jóvenes de adolescentes que hacen casi gamberrada o a rato ven los sabotajes como actos infantiles casi, a casi unos hombres que se ven enfrentados muchas veces a decisiones entre la vida y la muerte o decidir si salvan a un compañero o no. Y ellos están viajando en este tren hacia el final de la novela en el momento en que supuestamente los aliados están... Ya han desembarcado. Exacto, los aliados, ellos, bueno, durante eso, el libro está dividido en 3 partes. La primera parte es básicamente la labor que ellos cumplen, la 35 Brigada, que son actos de sabotaje en Toulouse. La segunda parte es cuando ellos ya los capturan y cuentan cómo es vivir dentro de las cárceles, que era más fiera en aquel entonces que la de Saint-Michel en Toulouse. Y al final la tercera parte es este viaje en tren. Entre la segunda parte y la primera es cuando se produce el desembarco de los aliados. Y ellos van escuchando o van sabiendo a través de vecinos, a través de gente que se les acerca, que los aliados ya se acercan. Y ellos de cierta manera empiezan a abrigar esperanza que junto con los aliados viene la libertad, pero muchas veces algunos no lo alcanzan, y eso también es lo dramático. Es una brigada de casi 20, 30 chiquillos y no todos logran llegar hasta el final. Entonces se ven ahí también los lazos que hay entre ellos, los lazos entre estos dos hermanos. En algún minuto uno de ellos dice, si no lo logramos los dos, no vale la pena seguir. Pero también lazos que ellos dicen no son ni lazos familiares, ni lazos de amistad, son el lazo del tipo que tienes al lado y de cual tu vida depende de él, y si él no pone quizás bien una bomba o no te guarda la espalda, estás muerto. Y hay códigos que trascienden muchas veces al código de la amistad, sino simplemente el código de luchamos por lo mismo, ¿no? Bueno, un libro definitivamente interesante y una mirada diferente a la guerra. Gracias Macarena por la recomendación. A ti. Excelente libro, se lee fácil y ahora que viene el verano, súper recomendable. Y una manera de celebrar a quienes defendieron a Francia durante la guerra siendo franceses. Los hijos de la libertad de Marc Levy es la recomendación de Maca Les Cornès y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Letras Privadas.